Se nos da que f de x es igual a la raíz cuadrada de la cantidad x más 15 menos x, y se nos pide que resolvamos f de x es igual a 3. Para resolver f de x es igual a 3, sustituimos 3 por f de x y resuelve la ecuación resultante. Si sustituimos 3 por f de x, obtenemos la ecuación 3 es igual a la raíz cuadrada de la cantidad x más 15 menos x. Y ahora para resolver la ecuación de la raíz cuadrada, debido a que tenemos una raíz cuadrada, el primer paso es aislar la raíz cuadrada, lo que significa que agregamos x a ambos lados de la ecuación. Simplificando a la izquierda, tenemos 3 más x, o x más 3. Es igual, a la derecha, negativo x más x es 0. A la derecha, ahora solo tenemos la raíz cuadrada de la cantidad x más 15. Ahora que hemos aislado la raíz cuadrada, ahora cuadramos ambos lados de la ecuación para deshacer la raíz cuadrada. Entonces cuadramos el lado izquierdo de la ecuación y cuadramos el lado derecho. A la izquierda, no hay atajos aquí. Necesitamos escribir dos factores de x más 3 y luego determinar el producto. En el lado derecho, la cuadratura deshace la raíz cuadrada, y el lado derecho se simplifica a x más 15. Y ahora multiplicamos los dos binomios, que podemos considerar como distribución repetida. Distribuimos la x desde el primer binomio. Entonces deberían ser los 3 del primer binomio, lo que nos da 4 productos. X veces x es x al cuadrado. Tenemos x veces 3, que es 3x, lo que nos da más 3x. Luego tenemos 3 veces x, que también nos da más 3x. Y finalmente, tenemos 3 veces 3, que es 9, lo que nos da más 9. Es igual a x más 15. Simplificando a la izquierda, tenemos dos términos similares. 3x más 3x es 6x, dándonos x al cuadrado más 6x más 9 es igual a x más 15. Debido a que tenemos una ecuación cuadrática, establezcamos la ecuación igual a 0 y veamos si podemos resolver por factorización. Establezca el lado derecho igual a 0. Restamos x en ambos lados y también resta 15 en ambos lados. Simplificando, tenemos x al cuadrado. 6x menos 1x es 5x, lo que nos da más 5x. Y 9 menos 15 es 6 negativo, dándonos menos 6 iguales, a la derecha. X menos x es 0, y también lo es 15 menos 15. Y ahora si el trinomio de la izquierda factoriza, se factorizará en dos factores binomiales. Debido a que el primer término es x al cuadrado, que es igual a x veces x, tenemos una x en las primeras posiciones de los dos factores binomiales. Los segundos términos de los binomios serán los factores de 6 negativos que se suman a 5 positivos. Hagamos una lista de los factores de 6 negativos. Tenemos negativo 3 veces positivo 2, negativo 2 veces positivo 3, negativo 1 veces positivo 6, así como negativo 6 veces positivo 1. Estamos buscando los factores que tienen una suma de 5 positivos. Y observe que 1 negativo más 6 es igual a 5 positivo, y, por lo tanto, los dos factores que necesitamos son 1 negativo y 6 positivo, lo que significa que un factor binomial es x menos 1. Y el otro es x más 6. Ahora que tenemos el lado izquierdo factorizado, este producto es igual a 0 cuando x menos 1 es igual a 0 o cuando x más 6 es igual a 0. Ahora resolvemos estas dos ecuaciones. Aquí agregamos 1 a ambos lados, dándonos x es igual a 1. Aquí restamos 6 en ambos lados, dándonos x es igual a 6 negativos. Pero cada vez que se resuelve una ecuación radical, en este caso, una ecuación de raíz cuadrada, queremos verificar que las soluciones realmente funcionan sustituyendo los valores nuevamente en la ecuación original. Así que terminemos haciendo esto. A veces tenemos valores que parecen ser soluciones, pero en realidad no funcionan, y se llaman soluciones extrañas. Así que ahora comprobaremos que las posibles soluciones de x es igual a 1. O x es igual a 6 negativos. Primero verifiquemos que x es igual a 1. Sustituir x por 1 nos da 3 es igual a la raíz cuadrada de la cantidad 1 más 15 menos 1. 1 más 15 es 16, lo que nos da 3 es igual a la raíz cuadrada de 16 menos 1. La raíz cuadrada de 16 es 4 porque 4 al cuadrado es igual a 16. Y 4 menos 1 es 3, verificar x es igual a 1 es una solución. Y ahora comprobaremos que x es igual a 6 negativos. Realizar la sustitución nos da 3 es igual a la raíz cuadrada de la cantidad negativa 6 más 15.
y luego menos negativo 6. Simplificando, negativo 6 más 15 es positivo 9, lo que nos da una raíz cuadrada de 9. Y luego menos negativo 6 es equivalente a más 6. La raíz cuadrada de 9 es igual a 3, porque 3 al cuadrado es igual a 9. Esto nos da 3 iguales 3 más 6. Bueno, 3 no es igual a 9, lo que significa que x es igual a 6 negativo no es una solución. Cuando obtenemos un valor que parece ser una solución pero no lo es, esto se llama una solución extraña. Por lo tanto, solo hay una solución para la ecuación. Es x igual a 1. Es por eso que siempre es importante verificar las posibles soluciones al resolver una ecuación radical. Espero que hayas encontrado esto útil.